Saludos, uno de los temas que más nos han consultado es la leucemia. Nos acompaña el especialista en hematología oncológica y trasplante de médula ósea y terapia celular, el doctor Alexis Cruz Chacón. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de tenerme aquí. Quiero comenzar preguntándole, para tener un poco de contexto y que las personas que nos están viendo, ¿verdad?, puedan conocer ¿qué es la leucemia y cuáles son los principales factores de riesgo? Pues leucemia es un tipo de cáncer de la sangre. Es cuando hay una transformación de alguna de las células de la sangre que se vuelve maligna, se empieza a multiplicar sin control. Y hay distintos tipos de leucemia. Las clasificamos como agudas o crónicas. Cuando hablamos de una leucemia aguda, pues es una leucemia más agresiva. Esa célula se divide más rápidamente y usualmente también pierde la capacidad que tienen para madurar. Todos estos tipos de cáncer de leucemia surgen en la médula ósea, donde hay unas células madres que tienen como función producir todas las células de la sangre. Cuando esa célula madre se daña, y puede ser en una etapa temprana o en una etapa de maduración más tardía, pues que ocurre una leucemia. Y aguda es usualmente cuando la transformación ocurre a nivel de célula madre. Como le dije, y una leucemia aguda es más agresiva porque esa célula se va a multiplicar mucho más rápido y no va a madurar. No va a madurar. Y por eso es que en una leucemia aguda, usualmente la médula ósea no produce muchas células normales. La hemoglobina, los glóbulos blancos y las plaquetas están bien También deficientes. Exactamente. ¿Decir que tengo leucemia es una sentencia de muerte? No, porque los tratamientos han mejorado mucho. Sí, hay leucemias que requieren un tratamiento agresivo y un tratamiento con quimioterapia de alta intensidad, como lo son las leucemias agudas. No obstante, no todos los pacientes, por darte un ejemplo, pacientes de más de 60 años, ya no, la toxicidad de este tratamiento es demasiado. Y esos pacientes usualmente antes tenían casi una sentencia de muerte porque son pacientes que tú no podías darle una quimioterapia de alta intensidad porque no la toleraban. Pero actualmente hay terapias dirigidas que se han desarrollado, que son tratamientos un poquito más específicos que atacan directamente la célula de leucemia sin hacerle daño a las células normales del paciente. Y esas terapias dirigidas han permitido que el tratamiento de leucemia en pacientes que no toleraban esa quimioterapia pues logren tener una respuesta a la enfermedad y logren tener también calidad de vida. Y eran pacientes que antes no tenían muchas opciones y ahora las tienen. Y actualmente por eso es que un poco, incluso el paciente que no puede recibir una quimioterapia de alta intensidad o un trasplante de médula ósea, que es otro tratamiento agresivo que se utiliza usualmente para una leucemia aguda, antes no tenían opciones y ahora tienen gracias a estas terapias. Cuando una persona se le diagnostica que ya tiene leucemia, ¿cuál es el próximo paso que él debe realizar? Pues evaluarse. Usualmente el diagnóstico, ya cuando el paciente se diagnostica con leucemia, ha sido evaluado por un hematólogo oncólogo. Y lo primero que ocurre es una normalidad en los conteos de la sangre. Como te dije, esto es algo que surge en la médula ósea, se va a ver afectada la producción de células de la sangre. Puede ser que se produzcan menos o en el caso de los glóbulos blancos puede ser que haya un aumento. Se identifica eso con el médico primario, ya sea en un CBC, y el paciente es referido a un hematólogo oncólogo. Ya ahí nosotros hacemos una evaluación más exhaustiva, hacemos unas pruebas adicionales, incluyendo en algunos tipos de leucemia se pueden hacer pruebas de sangre, pero casi todas hay que hacer una biopsia de médula ósea, que es cuando introducimos una aguja en el hueso de la cadera y extraemos ese tejido que hay dentro del hueso, que es lo que se conoce como médula ósea. Y una vez se hace el diagnóstico, dependiendo del tipo de leucemia, es donde se maneja el paciente. Por ejemplo, una leucemia aguda, te menciono ahorita que es más agresiva, requiere un tratamiento más intenso. Usualmente esos pacientes se tratan en instituciones con unidades especializadas para manejar ese tipo de quimioterapia, ese tipo de paciente. En Puerto Rico solamente hay 2 lugares donde eso se puede hacer. Hay una unidad de leucemia en el Centro Comprensivo de Cáncer, que es la que estaba antes en el Hospital Universitario de Adultos, y el Hospital Municipal de San Juan también tiene una unidad de leucemia especializada para eso. Yo trabajo en ambas unidades. Y el Hospital de Veteranos también es el otro hospital, por no dejarlo afuera, que puede
pues, los veteranos, por ejemplo, si tienen leucemia, se pueden tratar allí en el hospital de veteranos. Pero fuera de ese setting, si es un paciente que requiere quimioterapia de alta intensidad, tiene que ser referido a una de esas instituciones. Incluso para la parte de trasplante, el tipo de trasplante, si hay un paciente de leucemia aguda que requiere un trasplante de médula ósea, ahí la única institución en Puerto Rico que está haciendo trasplante de este tipo de donante es Auxilio Mutuo, que ahí tendrían que referirlos allá. Cuando es crónica, por otro lado, las leucemias crónicas son más indolentes, no son tan agresivas. ¿Puede pasar desapercibida por el paciente por un tiempo? Muchas veces, incluso hay pacientes con leucemias crónicas que no se tratan, que se pueden mantener en observación. Ese es el paciente que quizás el hematólogo oncólogo en la comunidad hace el diagnóstico y lo puede seguir tratando en su clínica, sin necesidad de un equipo multidisciplinario, sin necesidad de una unidad especializada, porque son leucemias que a la transformación ocurrir en una etapa más madura de la célula, pues se comportan más indolentes, se comportan menos agresivas, y lo otro es que no requieren quimioterapia, la mayoría de ellas con terapias dirigidas las podemos controlar, incluso muchas de ellas ni requieren trasplante tampoco. Por eso podemos decir que muchas leucemias se pueden curar en su totalidad. O sea que la esperanza de vida para esos pacientes que nos están viendo, ¿verdad? Y nos están escuchando es bien alta. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente según su experiencia? Mira, depende del tipo de leucemia. Una leucemia crónica tiende a tener una sobrevida mucho más favorable. Incluso, como te dije, hay pacientes con leucemia crónica que se pueden observar, que no requieren tratamiento. Ya cuando es leucemia aguda, ahí sí te puedo hablar un poquito más de sobrevida. Una leucemia aguda que requiera tratamiento agresiva, sin tratamiento, eso es una condición que el pronóstico no es bueno. ¿Okay? Si tú no le das tratamiento a un paciente con una leucemia aguda, la expectativa de que ese paciente esté vivo en los próximos 6 meses es bien baja. Y la probabilidad de que esté vivo, por decirte, a 2 años es menos de un 20%. Ya cuando te empiezas un tratamiento, ese 20% lo puedes subir un 60% y quizás si haces un trasplante hasta más de eso. Qué bueno. En realidad el tratamiento, algunos tratamientos son fuertes, como los que los pacientes más jóvenes utilizamos, que son las quimioterapias de inducción. Y en los pacientes que ya no están tan fuertes como los pacientes de más de 60 años, anteriormente no había muchas opciones, pero actualmente sí, con las terapias dirigidas hemos logrado que estos pacientes pues respondan y quizás no llegan al 60%, pero también se logran controlar y logran tener una calidad de vida y en vez de 6 meses duran más tiempo. Doctor, es bien difícil uno poder decirle, ¿verdad?, al paciente, en el caso suyo, de que cuál es la esperanza de vida que tienen. ¿Cómo usted ha enfocado, ¿verdad?, su forma de ser para poder hablarle al paciente? Yo creo que hay que ser un poquito humanos, ¿verdad? Esa es la parte más difícil de esto y esa es la parte, yo que trato mucha leucemia y otros especialistas en Puerto Rico, es lo más difícil que se nos hace. Porque pues la palabra leucemia de por sí es bien bueno, causa terror. Uno lo asocia con me voy a morir. Sí. Y la mayoría de los pacientes eso es lo que piensan cuando ven leucemia. Pero yo creo que uno tiene que... El tratamiento ha mejorado mucho y en Puerto Rico cada día tenemos más. Ahora estamos en el Centro Comprensivo, en el Hospital Municipal de San Juan, estamos también promoviendo la investigación y tener estudios clínicos para estos pacientes. Muchas veces los pacientes presentan una enfermedad bien agresiva que tiene características que hacen que no responda a las terapias que tenemos. Ahora en Puerto Rico estamos fomentando mucho que tengamos estudios clínicos también, que ningún paciente tenga que... Antes para ver un estudio clínico había que montarse en un avión y ver si podía llegar a una institución en Estados Unidos. Actualmente en Puerto Rico estamos corriendo estudios clínicos para leucemias agudas, tanto mieloide como linfoide, y esos protocolos están disponibles tanto en el Centro Comprensivo como en el Hospital Municipal de San Juan a través del Puerto Rico ENCORP, que es un gran federal que tenemos actualmente en la isla con fondos del gobierno federal, para que estos estudios hacerlos disponibles a nuestra población de pacientes que sabemos que somos hispanos y pacientes de comunidad. Yo creo que hay más... Eso no debe, gracias a eso, gracias a las nuevas terapias que hay aprobadas por la FDA y gracias a que actualmente en Puerto Rico también tenemos estudios clínicos disponibles, eso a pesar de que pues sigue siendo una enfermedad difícil y una enfermedad que tiene
pronóstico malo muchas veces, porque es lo que hay que decirle al paciente, uno tiene que decirle, pero pues hay esperanza y hay mejores herramientas, mejores armas para pelear esa batalla. Y tenemos muy buenos médicos también para atenderlos. El miedo de que los médicos se vayan del país, porque eso es una realidad, ante la falta de pago por parte de las aseguradoras, eso también los mantiene ustedes en me voy o me quedo, cuando realmente tienen una vocación tan grande como la que tiene usted. ¿Usted lo ha pensado también? Yo soy raro en el sentido, yo siempre... Cuando yo me entrené en hematología y oncología, que lo hice aquí en Puerto Rico, parte de mi motivación para hacer trasplante fue que no teníamos ese tratamiento en la isla. O sea, los pacientes que necesitaban un trasplante de donante con leucemia se morían, hay que decirlo así. Y eran bien pocos los pacientes que podían irse de Puerto Rico afuera. Y a mí eso fue como que... Le chocó. Me motivó eso a volver a Puerto Rico. Me fui a Estados Unidos, hice la especialidad y me motivó a volver porque yo quería ver pues, que los pacientes de Puerto Rico tuvieran la misma oportunidad que yo vi que tenían los pacientes en Florida, allá en Moffitt, que fue donde yo entrené cuando yo estaba haciendo la especialidad. Y no te tengo que ser bien sincero, el reality check es fuerte. Las ofertas le llueven a uno cuando uno está allá, pero uno pues realmente el propósito principal no fue ese, pero te tengo que decir que sí, hay que moler vidrio, como yo digo, y uno como médico, si se quiere, nos podemos quedar. Y no estoy justificando, y nosotros hacemos un sacrificio para esta profesión y se nos debe pagar lo que sea justo. Pero pues es de parte y parte también. Tiene que haber unas mejores condiciones para los médicos, pero también tiene que haber esa motivación. Que la mejor motivación que podemos tener nosotros como médicos para quedarnos en la isla es los pacientes y la necesidad que tienen nuestros pacientes aquí en Puerto Rico. Y yo te aseguro que la gran mayoría de los médicos que se están quedando en la isla lo están haciendo porque tienen esa vocación. Y porque créeme que las ofertas llueven. A mí todos los días me llegan 2 y 3 mensajes de instituciones afuera ofreciendo trabajo y le llegan a todos los cirujanos, pero realmente el que se queda en Puerto Rico, el que se está quedando en Puerto Rico no es por dinero, porque si fuera por dinero uno estuviera afuera, es porque queremos en verdad que Puerto Rico eche para adelante y que los pacientes de aquí. Y yo que entreno hematólogos oncólogos, esa es mi parte. El mensaje que yo les llevo es ese, como que mira, no hagan esto por dinero, miren los pacientes que ustedes estén tratando ahora, vean qué les falta a esos pacientes y que eso sea lo que los motive para en algún momento pues perseguir esa meta y traer lo que no hay, que nuestros pacientes no tengan nada que envidiarle a ningún paciente fuera de la isla. Así es, y que Puerto Rico siga siendo un gran bastión, ¿verdad? En términos de salud y de tratamientos contra el cáncer. Sí, pero de que necesitamos mejorar las condiciones que tienen muchas de la clase media, también. Porque pues, al final uno tiene vocación y uno lo hace, pero tampoco uno o sea, volvemos, el costo de vida está alto y uno tiene que sobrevivir. No podemos poner tampoco a la clase médica del país en esa situación de que el pago sea justo y que pues si uno hace un sacrificio de volver a la isla y uno pone todo su empeño por cuidar a esos pacientes, porque lo justo es que pues que hay una remuneración por el trabajo que uno hace también y que sea justa, que sea lo adecuado. Transcurrido todo este tiempo, ¿verdad? Finalmente quisiéramos una reflexión sobre lo que ha sido su trabajo, ¿verdad? Durante todo este tiempo. Y quizás un mensaje que usted le pueda enviar a los pacientes o a una persona que recientemente ha sido diagnosticada con leucemia. ¿Qué usted podría decirle para que pueda ejecutar rápidamente un tratamiento, ¿verdad? Que sea efectivo. Que hay esperanza. Que no se desesperen, como te dije ahorita, la palabra leucemia es una palabra difícil y uno, yo creo que por más que uno trate de describirlo, es el paciente quien nadie, pues es bien difícil ponerse en los zapatos de ese paciente porque pues es el que lo está viviendo, pero que no pierdan la esperanza, que tengan fe, que luchen, que no tienen los guantes, porque actualmente los tratamientos que tenemos disponibles para un paciente con leucemia, sea aguda o crónica, son tratamientos efectivos que no son tan tóxicos o no son tan peligrosos como los tratamientos que usábamos quizás
hace 10, 20 años. Actualmente la medicina ha avanzado mucho gracias a la investigación y tenemos terapias dirigidas. Tenemos formas de controlar una condición tan agresiva como la leucemia sin necesariamente dar una quimioterapia que afecte otros órganos, afecte al paciente. Y tenemos incluso muchas terapias en desarrollo que prometen aún más. Y ahí es que entra la investigación. Tenemos también acceso a esos estudios. No se asusten, el hecho de que un paciente entre en un estudio clínico no significa que estamos experimentando con él, que estamos usándolo de conejillo de indias. La mayoría de los tratamientos que se están investigando no son necesariamente drogas experimentales, son las drogas que estamos utilizando, pero en distintas combinaciones. Y siempre que un paciente de leucemia aguda se le ofrezca un estudio clínico, yo creo que esa es en muchos escenarios es la mejor opción. Porque las terapias que tenemos actualmente, que se han ido aprobadas, ha sido gracias a esos estudios. Y eso tienen que ver un estudio clínico, no como que están experimentando conmigo. Tienes que ver un estudio clínico como esto es una oportunidad de recibir un tratamiento que potencialmente va a ser mejor que el tratamiento que hay actualmente. Doctor, esa respuesta precisamente yo creo que va a ayudar mucho a uno de nuestros seguidores que nos escribió precisamente que está iniciando su tratamiento de leucemia diagnosticada hace 6 meses, así que le contestamos la pregunta. Una segunda pregunta que recibimos con relación a la leucemia fue, ¿la médula ósea es la misma de la médula espinal? No. Médula ósea es el tejido que está dentro de los huesos. O sea, los huesos son duros, pero por dentro tienen un tejido esponjoso, gelatinoso, que es lo que se conoce como médula ósea. Y eso lo que sirve es para que ahí viven unas células madres que son las que producen las células de la sangre. Cuando hablamos de médula espinal, yo creo que se refiere más al tejido nervioso que forma parte del cordón espinal. Del cordón espinal. Y a veces entramos una aguja ahí, pero cuando entramos una aguja ahí es para sacar el líquido que circula a través de ese cordón espinal. No es lo mismo. Y es para ciertos tipos de análisis. Exacto. ¿Cuándo se recomienda un trasplante de médula ósea en un paciente con leucemia? Yo creo que todo paciente con leucemia aguda, sea mieloide o sea linfoide, debe ser evaluado por un especialista en trasplante de médula ósea en algún momento de su tratamiento. La decisión si un paciente es o no candidato a trasplante de médula ósea halogénico o trasplante donante no debe ser llevada a cabo por el oncólogo o el equipo de oncólogos que está tratando al paciente, ya sea en la institución que sea, de forma individual. Yo creo que se debe recurrir a la colaboración o a la asistencia para la recomendación de un especialista en trasplante de médula ósea, y en Puerto Rico actualmente habemos varios especialistas en auxilio mutuo, nada más somos 4 que podemos asistir a ese paciente, independientemente el paciente sea o no candidato, se debe evaluar. Y esa decisión del paciente, porque una cosa, un paciente puede tener una indicación para un trasplante de médula ósea, pero a lo mejor no quiere porque le da miedo o porque no cree que es el tratamiento efectivo. Adecuado. Pero esa decisión, sería injusto que un paciente tome esa decisión sin una evaluación formal por un especialista en trasplante de médula ósea, donde se le explique realmente de una forma completa y de una forma clara los pros y los contras del tratamiento y cuáles son las probabilidades de que funcione o no. Ya en las crónicas es raro. Las leucemias crónicas casi nunca requieren un trasplante de médula ósea porque, como te dije, son menos agresivas y requieren, algunas se observan, pero sí agudas. Todo paciente de leucemia aguda debe ser referido para una evaluación de trasplante y la decisión de si va o no, tanto del paciente como del equipo, debe ser tomada en cuenta en colaboración con un especialista. ¿Hay un incremento de jóvenes con cáncer actualmente? Lamentablemente sí, y no solamente en leucemia. Hemos visto otros tipos de cáncer, como tumores sólidos. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día la incidencia de cáncer de colon. Sí. Sorpresivamente en pacientes jóvenes estamos viendo más cáncer de colon. Y sí, se están viendo lamentablemente. Se está viendo más una incidencia de cáncer mayor en pacientes jóvenes, y creo que el estilo de vida, la alimentación son factores que tienen mucho que ver con esto.
Es algo que pues lamentablemente está ocurriendo, y mucha de la investigación que se está haciendo también es para ver si hay algún componente genético, para identificar esos factores y ver cuáles podemos prevenir, y ojalá algún día tengamos alguna prueba o algún factor que te pueda decir, mira, está en mayor riesgo. El cigarrillo, por darte un ejemplo, muchos jóvenes vemos que fuman, y ahora con esto del vaping, cigarrillo es un factor de riesgo para la leucemia, está súper probado pero yo creo que es lamentable ver tanto paciente joven con cáncer, y yo creo que mucha de la meta de la investigación actual es para eso, para ver cómo logramos identificar el cáncer en una etapa más temprana, más cuando tenemos una población joven que se está afectando cada día aún más por el mismo. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias. De verdad que sus palabras han sido sumamente educadoras. Los espero el próximo jueves. Muchas gracias.